Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Fonseca y soy de Tegucigalpa y vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy, en el cual a todos nos va a gustar, que vamos a interpretar de una manera bien, y es principalmente sobre Francisco Morazán. Un tema que sí me gustaría tocar es que quiero hablar el día de hoy es sobre la Federación Centroamericana y la enseñanza en las épocas de la federación. Y obviamente que aquí quiero enfatizar algo, principalmente cómo se dio esa enseñanza en la educación de adulto, algo que quiero hacer una comparación el día de hoy. Nos dice que principalmente cuando Morazán llegó al poder, como podemos ver aquí, la imagen, obviamente que Francisco Morazán llega al poder a la República Federal de Centroamérica a través de una combinación de victorias militares y elecciones inicialmente y principalmente fue por la batalla de Trinidad, como podemos ver aquí. Todo esto comenzó cuando Francisco Morazán derrotó al ejército de José de Milla, Justo Milla, y es donde se comienza a ver el gran potencial que tiene Francisco Morazán, tanto su batalla y su forma de pensar, que era única, y es donde le llevó al gran éxito que tenemos el día de hoy en la Federación Centroamericana. En todo esto, el primer mandato que comenzó Francisco Morazán en la Federación Centroamericana fue a partir de 1830, tras ser elegido por el Congreso del Gobierno hasta 1839, con un periodo de reelección en 1844, que quiere decir que cuando Morazán llegó al poder como presidente de la Federación Centroamericana, él quería cambiar básicamente todo el pensamiento de todos los que conformaban parte de la federación para transmitir o dar el mensaje de autoridad para cambiar básicamente la forma de pensar de todos. En la reelección nos dice que fue a partir de 1864 donde se volvió a reelegir por segundo periodo hasta 1839. Y Morazán lideró la federación en un periodo de intensas reformas y conflictos políticos, ya que no todos apoyaban las ideologías que tenía Morazán de cambiar la forma de pensar del Estado y principalmente de cómo unificar a Centroamérica de una mejor manera. Al siguiente paso vamos a saber cómo comenzó todo este proceso de la federación. Comenzó a partir de un plano político en la cual fue en 1824 bajo el nombre de Federación Centroamericana. Y como podemos ver aquí la imagen, aquí presente, dice que a principios de este siglo Centroamérica formaba parte de una capitanía general dividida en varias provincias. ¿Qué significaba? Que no estaba totalmente unificada Centroamérica, eran provincias y estaba totalmente tanto con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Chiapas y Soconusco, que fue donde comenzó todo el proceso para volver a unificar Centroamérica. ¿Qué nos dice aquí la imagen de que vemos aquí del Palacio Nacional de Cultura? Ahí es donde se confirmó el acta de independencia para poder tener nuestra independencia a todos los países de Centroamérica. Este proceso, cuando fue declarada la independencia de las provincias del antiguo reino de Guatemala, la satisfacción y el fervor independentista se desbordaron como proclamar de un futuro tentador. Este sentimiento liberó, unió a una nueva identidad criolla que es desmarcaba del elitista nacionalismo imperial. Aquí se cambió básicamente toda la forma de cómo todos los pensadores en ese tiempo pensaban, romper esas ataduras y comenzar un nuevo proceso que Morazán quería implementar, que todos fuéramos tanto todos unidos y que todos fuéramos una sola nación. Una cosa que me llamó la atención fue el escudo, ya que el escudo era el escudo que representaba a la Federación Centroamericana, principalmente sus dos océanos que bañaba las costas, que era el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, el triángulo que representaba que tenían que estar siempre equilibrados en todo el proceso de la federación,
y sus letras en doradas que decían República Federal de Centroamérica, que representaba la unificación de todos los países que conformaban ese proceso. La federación estaba compuesta por varias funciones. Su defensa, ellos tenían que proteger la defensa, la regulación del comercio, la emisión de la moneda, la representación diplomática, establecer un sistema legal común, que todo tuviera base en la ley, como debe ser, desarrollo de infraestructura, que era principalmente el comercio, para poderse abrir en todo este proceso, y la cooperación de seguridad para poder completar todo esto. Algo que quiero tocar ahorita es hacer la comparación ahorita sobre el legado de Morazán que se dio la educación con la educación de adultos que está en esa época. Nos decía que la educación que dejó Morazán, el legado principal, Morazán introdujo el modelo de educación laica heredado por la Revolución Francesa del Código Napoleónico. ¿Qué quería decir? Que se reconoce la educación que debe ser a cargo del Estado totalmente y basado en una pedagogía laica, pública y gratuita, además que se debe aspirar a hacer una educación liberadora, que todos tuviéramos la forma de pensar sin importar la religión y todo es el sexo, ya que todos tenían el derecho a tener una educación digna en ese proceso, que fue lo que implementó Morazán. Ya en la comparación de la educación de adultos, no hay datos exactos cómo se dio la educación de adultos, pero se dio a partir desde que el momento que Morazán comenzó a preocuparse por la educación de Honduras, a preocuparse de que todos teníamos que ser educados y tener una educación laica y gratuita. Desde que el momento que se hace ahí, abre, abre la apertura a que toda persona tenía el derecho a estudiar. Y como decimos, la educación de adultos, de eso se trata, de estudiar el adulto de una manera mucho más fácil para la vida. Si el adulto no quería aprender o estudiar, podía aprender un oficio en la cual se podía desempeñar y a la vez poderse también sustentar. Como decimos, poder trabajar con su oficio. También nos dice que hay iniciativas de la educación de adultos en los países que formaban parte de la Federación de un sistema centroamericano llamado SICA, que buscaba promover el desarrollo de la región, incluyendo la educación, pero esto no pegaba directamente con la educación, se daba, pero no estaba directamente añadida a la educación. También nos dice que Honduras, en la educación de adultos, en la época de Francisco Morazán, la educación en Honduras experimentó una transformación significativa con la implementación de la primera ley de educación en la creación de las escuelas públicas. Desde el momento que se hace de las escuelas públicas, era que toda persona tenía el derecho a estudiar, sin importar la edad del niño y poder terminar sus estudios como debe ser. Algo que me quiero enfatizar sobre el modelo lancasteriano, que consistía en utilizar a los estudiantes como monitores, que quería decir de que si un estudiante tenía un coeficiente mucho más alto y podía ayudarle a sus compañeros, ese podía ofrecer como también como un tutor. Y el maestro también, eso le facilitaba a la enseñanza, ya que el maestro estaba para enseñar, pero también el estudiante también estaba para aprender y también enseñar a sus demás estudiantes. En todo esto, nos dice que la disolución en la República de Centroamérica se debió a una serie de sucesos que iniciaron con la caída del imperio del doctor Mariano Galvez en el estado de Guatemala en 1837 y durante de ahí también fue por el segundo mandato de Francisco Morazán. A partir de 1840 se terminó a la Federación Centroamericana, pero fue un legado que Morazán dejó, pero es un legado que tenemos que también interpretar a lo largo de la vida, ya que fue un legado que Morazán dejó para poder aprender de ellos. Como reflexión tenemos que también saber de que todo este proceso que se dio fue por apoyar las temáticas que tenía Morazán para la vida. Entonces, muchas gracias por su atención. Ojalá les haya gustado el video y tenemos que apoyar siempre a Morazán con sus ideas, ideologías que cambiaron drásticamente la forma de pensar de Centroamérica y también a nivel mundial. Gracias.
Proveedor aquí. Ah.